Para ello nos apoyaremos en el análisis de alcance máximo horizontal, la cual corresponde a esta fórmula. Eso quiere decir que la altura sobre el suelo a la cual el chorro de agua incide sobre el edificio es de 19,95 metros. Bienvenidos a Ciencias Exactas Bo, el conocimiento más cerca de ti. Este es un ejercicio típico de movimiento parabólico que analiza el impacto a objetivos a una cierta altura. Un bombero de 1,80 metros de altura, ubicado a 50 metros de un edificio que se incendia, dirige el chorro de agua de la manguera con un ángulo de 30 grados sobre una horizontal, como se observa, en donde la salida de la manguera se encuentra a 1,30 metros sobre el suelo. El agua sale con una rapidez inicial de 40 metros por segundo. La pregunta es, ¿a qué altura sobre el suelo el agua incide sobre el edificio? Con la ayuda de la gráfica podemos observar que el bombero apunta un chorro de agua al edificio que se está incendiando. Nos pide el ejercicio calcular esta altura medida desde el suelo considerando la altura de la manguera. A pesar de que tenemos como dato la altura del bombero, la altura que importa para el estudio es la de la salida del chorro de agua, que es 1,3 metros. Las ecuaciones a utilizar serán en el eje X esta, mientras que en el eje Y podremos decidir con cualquiera de estas cuál nos es mejor. Es común que en el movimiento parabólico la velocidad inicial la tengamos que descomponer en sus ejes X y en sus ejes Y. En el eje X la velocidad inicial será la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo, mientras que en Y velocidad inicial por el seno del ángulo. Definiremos que es coseno cuando el ángulo esté demasiado cerca de la componente, mientras que el ángulo no está cerca de la componente será la función seno, o sea que sin ángulo con ángulo. Para el cálculo de la altura total únicamente necesitaremos conocer esta altura que está por encima del nivel de referencia, que es la altura de la manguera. Ecuacionalmente podremos obtener del esquema que YT es igual a H más Y1. Una pregunta: ¿el chorro de agua logrará impactar al edificio con esas condiciones? Es decir, ¿la velocidad es suficiente? ¿El ángulo de inclinación es suficiente? ¿La distancia no es mucha? Preguntas que nos hacemos. Inicialmente, ¿el chorro de agua tiene la fuerza para llegar? ¿Llegará subiendo o bajando? Son datos importantes para el desarrollo del ejercicio. Para ello nos apoyaremos en el análisis de alcance máximo horizontal, la cual corresponde a esta fórmula, donde utilizaremos para la gravedad 9,81 su valor. Reemplazando entonces la velocidad inicial nos demarca que es 40, el ángulo de inclinación 30 y la gravedad 9,81, lo cual nos arroja una respuesta de 141,25 metros, lo cual significa que sí, el chorro de agua posee la fuerza para poder recorrer una distancia mucho mayor a la cual separa al bombero del edificio. Para analizar si es que el chorro de agua se encuentra de subida o de bajada, dividiremos nuestro alcance máximo entre dos. Es como si partiéramos a todo el movimiento en dos partes, uno de subida y el otro de bajada, lo cual nos dará 70,62, lo cual significa que si el chorro de agua solamente tiene que recorrer 50 metros, esos 50 metros aún estarán dentro de la primera parte, que es de subida. Quiere decir que ni siquiera aún sobrepasaría su media trayectoria. Cambiando un poco la gráfica tendríamos lo siguiente, que el chorro de agua impactará en su movimiento de subida. Para continuar tendremos en cuenta el nivel de referencia, que será la altura de la boca de la manguera, es decir, la salida del chorro de agua. Nuestro objetivo es encontrar el valor de Y1. Para esto inicialmente en el eje horizontal X utilizaremos esta fórmula, en donde haremos un intercambio entre la variable tiempo y la velocidad inicial en X, que responde a un despeje con el objetivo de tener la variable T despejada. Posteriormente para el eje vertical utilizaremos esta ecuación, debido a que queremos conocer la altura, tenemos el dato de la velocidad inicial en Y, podemos interpretar la variable tiempo en función de la distancia que debemos de recorrer y la velocidad inicial en X, conociendo además el valor de la gravedad. El hecho de haber identificado que el chorro de agua llega subiendo nos ayudará para identificar el signo de este término. Es negativo debido a que al momento de llegar al edificio estará aún de subida. Eso quiere decir que irá perdiendo velocidad en el eje Y. Y para el siguiente paso, donde se encuentra la variable tiempo, reemplazaremos por esta expresión algebraica. La velocidad inicial en Y será reemplazada por su equivalencia en esta parte. Así pues tendremos los siguientes valores, en donde al mismo tiempo en donde hubiera tenido que estar la velocidad inicial en X, estamos reemplazando por su equivalencia velocidad inicial coseno de tita en los denominadores que correspondan. Podemos fijarnos en esta posición que la velocidad inicial del numerador con la del denominador se pueden eliminar. Ya no habiendo más simplificaciones, procederemos a reemplazar los datos que tenemos. Tendremos que ingresar seno de 30 multiplicado por entre paréntesis la fracción de 50
50 dividido entre coseno de 30, cerramos paréntesis, todo esto menos 1/2 multiplicado por 9,81, todo eso multiplicado por entre paréntesis la fracción de 50 dividido entre 40 multiplicado por coseno de 30, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado este último valor. Este es el valor obtenido. Y1 tiene un valor de 18,65 metros. Claro está eso que medido desde el nivel de la altura de la manguera. Posteriormente eso lo reemplazaremos en nuestra ecuación objetivo, donde está h, la altura de la manguera 1,3 y y1, la respuesta que hallamos. Sumando nos da 19,95 metros. Eso quiere decir que la altura sobre el suelo a la cual el chorro de agua incide sobre el edificio es de 19,95 metros. Para este ejercicio fue de vital importancia reconocer qué signo debería de haber utilizado este término, y eso lo supimos haciendo el análisis de alcance máximo horizontal, identificando que el chorro de agua impactaba al edificio estando de subida. Pues ahora es turno de ustedes que puedan tratar de resolver este ejercicio. Comenta tu respuesta en los comentarios abajo. ¿Cuál será la altura a la cual el chorro de agua incida sobre este edificio?